Tiene el uso la palabra el senador Pablo Guillermo Angulo Briceño, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, hasta por 10 minutos. Con el permiso de la presidencia, señora presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ministra Norma Piña, señor presidente del Senado de la República, senador Gerardo Fernández, compañeras y compañeros senadores, hace 200 años surgió el Senado de la República. Hoy, una de las instituciones más emblemáticas y fundamentales del Estado mexicano, cuyo origen se remonta a la Constitución de 1824. Una constitución vanguardista que delineó las bases de la República representativa, popular y federal con 3 poderes autónomos. Así, el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión conforme a la competencia de cada uno de ellos. Estamos hablando de un equilibrio fundamental, de un diseño constitucional para que ningún poder esté sujeto a ningún otro poder, siendo cada uno expresión propia de soberanía. Uno de ellos, el legislativo, compuesto de forma bicameral, una cámara integrada por la representación popular y otra que emana de la soberanía de las entidades unidas al Pacto Federal. En la discusión que definió la postura definitiva sobre el Senado en la Constitución de 1824, destaca la figura de Miguel Ramos Arizpe, el padre del federalismo, quien descalificó la hipótesis de que el Senado se convertiría en un cuerpo aristocrático. Sostenía que su integración no correspondía a una definición de clases sociales, ya que se conformaría por individuos electos por el pueblo y que su participación permitiría evitar los peligros de la exaltación de la razón y de la pasión propios de una sola Cámara. La aprobación de la Constitución de 1824 significó la síntesis de la resolución de un debate fundamental que pretendía perfilar al México soberano e independiente que estaba naciendo al tiempo que estableció elementos fundamentales para el devenir de nuestra nación. Así, junto al México constitucional, nace también el Senado de la República hace 200 años. Sin embargo, más adelante las discusiones del Constituyente de 1856 trajeron ecos de las sostenidas en el Constituyente de 1824 respecto del Senado de la República. Se insistió entonces en el presunto carácter aristocrático del Senado, se pensó en un diseño unicameral que diera más peso a la determinación del poder legislativo. Si bien el régimen político que estableció la Constitución de 1857 fue presidencial, en los hechos se acercaba más a un sistema parlamentario. La conveniencia de rescatar el sistema bicameral fue detectada por el presidente Benito Juárez. Sin embargo, una parte de los liberales más radicales no comulgaron con el proyecto. En consecuencia, la intención de incorporar nuevamente al Senado de la República a la Constitución quedó aplazada hasta que en 1874 Sebastián Lerdo de Tejada pudo llevarla a la práctica ya como presidente de la República. Puede decirse que en los hechos mostraron la pertinencia del sistema de 2 cámaras, pues a partir de entonces la participación y el papel fundamental que tiene el Senado de la República ha quedado sobradamente demostrado. Dentro de esa vertiente, la Constitución de 1917 confirmó la existencia del Senado de la República. Hoy resulta prácticamente inimaginable concebir el funcionamiento del Estado mexicano al margen de la participación del Senado, que cumple ahora 200 años de haberse creado. Compañeras y compañeros senadores,
Estamos hablando de 2 siglos de historia republicana, 2 siglos en que la soberanía de México ha sido salvaguardada desde el Senado ante todos los países del mundo, 2 siglos de tratados internacionales que han pasado por esta Cámara, tiempo en el que el Senado ha sido el garante de una política exterior apegada a los principios y valores de nuestra patria. Que se escuche bien, tiempo en el que nuestros embajadores y cónsules, con el respaldo del Senado, han representado a nuestro país, consolidando una tradición reconocida, una tradición diplomática reconocida en todo el mundo. El Senado, asimismo, trae la voz de nuestras entidades. Esta es la casa del federalismo mexicano. Así como el sistema de división de poderes debe garantizar el equilibrio en el ejercicio del poder público, el sistema federal debe garantizar el equilibrio entre los intereses federales y estatales. Recordemos el 124 constitucional, las facultades que no están expresamente concebidas por la Constitución a los funcionarios federales se entienden reservadas a los estados o a la Ciudad de México en los ámbitos de sus respectivas competencias. Esto significa que no existe jerarquía entre los órdenes de gobierno, por una sencilla razón: ejercen sus atribuciones en esferas de competencia diferentes. Esa es la esencia del federalismo. Tan importante es el todo como cada una de sus partes. Y esto significa y debe significar en todo momento la revalorización de las entidades federativas como parte y como fuente del pacto federal. Por eso aquí, en el Senado de la República, habremos de defender siempre la esencia federalista que hace que los estados se expresen en el poder público y no que sean una sujeción a otro orden de gobierno. Estados más fuertes hacen más fuerte a la nación. En el presente, uno de los grandes retos que enfrentamos como Senado es el de encontrar el mejor camino posible para reconciliar la pluralidad y la expresión mayoritaria para contribuir a la vida republicana y al desarrollo nacional. Nos mueve entender la pluralidad no como un asunto de mayorías o minorías, sino como un amplio horizonte de acuerdos democráticos por el bien de México y de los mexicanos. En nuestra convicción histórica se encuentra, pues fue el PRI desde el gobierno en la época de los 70s quien impulsó la pluralidad en nuestro país. En la bancada del PRI es expresa nuestra voluntad para construir acuerdos. Sabemos construir en pluralidad, cuenten con ello siempre. Lo que no sabremos jamás cuando se trata de principios y valores es fallarle a México. Nos anima a construir a partir de las coincidencias, no destruir a partir de las divergencias. Como senadoras, amigas y amigos, es imprescindible sujetarnos con lealtad a los valores que representamos y que nos impulsen a un acercamiento y colaboración que emane de nuestro sentido de responsabilidad y de servicio a la patria. Es propicio preguntarnos entonces, a 200 años de la instauración del Senado, cuál es y cuál será nuestro papel en la vida de la República. Nosotros pensamos que el Senado debe ser garante del federalismo y de la fortaleza de las instituciones de la República. Que viva el Senado de la República, la institución más federalista de las y los mexicanos. Muchas gracias. Muchas gracias, senador Angulo Briceño.